Le pregunto, como abogado del caso Celia Ramos, ¿cómo ha recibido la despedida de Estado otorgada a Alberto Fujimori? Buenas noches y muchísimas gracias por el espacio. Sí, sin duda alguna para las representantes, tanto para el Centro de Derechos Reproductivos como para el Estudio para la Defensa de los Derechos de las Mujeres y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, CEGIL, que somos las organizaciones representantes de Celia Ramos, una víctima de esterilización forzada que representa a más de las 2.000 mujeres que fueron esterilizadas forzosamente entre 1995 y 2001 en el marco del régimen de Alberto Fujimori. Pues estas conmemoraciones son un lamentable ejemplo del negacionismo por parte del Estado peruano frente a las graves violaciones de derechos humanos cometidas durante el conflicto armado en Perú, ¿no? Y sobre todo bajo el régimen de Alberto Fujimori, ¿no? Entonces, las organizaciones subrayamos la necesidad de reconocer que hubo crímenes de lesa humanidad cometidos por parte de altos mandos, incluido Alberto Fujimori, por los cuales fue condenado ya y algunos están en investigación y están en proceso actualmente, como las esterilizaciones forzadas ocurridas en esa época. Y bueno, mencionar que actualmente, si bien uno de los altos responsables falleció, por las esterilizaciones forzadas, uno de los altos responsables, este proceso en contra del Estado peruano avanza firmemente ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? El caso de Celia Ramos, que representa a las más de 2.000 mujeres, se encuentra actualmente bajo conocimiento de esta instancia y esperamos prontamente tener una audiencia. Y como usted bien señalaba, hay casos que sí fueron juzgados y por los cuales Alberto Fujimori, como usted dice, fue condenado por crímenes contra la humanidad. Aún así, fue excarcelado contra las indicaciones de la CIDH sin haber terminado de cumplir la condena. ¿Cómo recibe usted, cómo analiza usted que muriera en libertad en su casa? Bueno, para nosotras, las organizaciones litigantes y que avanzamos, digamos, en estos procesos y sobre todo en el marco del caso de Celia Ramos, es lamentable que al día de hoy, por ejemplo, en el caso de esterilizaciones forzadas, no se haya logrado obtener una condena, ¿no?, firme en contra de los autores materiales y los autores intelectuales. Esto pues también pone en evidencia cómo la justicia ha tenido obstáculos para garantizar reparaciones integrales a las víctimas de graves violaciones de derechos humanos y de crímenes de lesa humanidad. Y bueno, esto sigue siendo lamentable, ¿no? Por eso el Estado peruano va a ser juzgado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos y por eso tanto autores materiales como intelectuales, en particular de las esterilizaciones forzadas cometidas en contra de estas mujeres, se encuentran actualmente en proceso ante instancias nacionales, en procesos penales. Entonces, por eso nosotras insistimos en que si bien uno de los altos responsables ha fallecido, el proceso penal continúa en contra de otras personas. En el caso de las esterilizaciones forzadas hay responsables como Eduardo John Mota, Marino Costa Bauer y Alejandro Aguinaga, que tienen que responder por sus actos y que fueron parte, digamos, de esa cadena de mando que implementó la política de esterilizaciones forzadas en el Perú. Y le pregunto cómo ante este panorama en los que todavía no se ha alcanzado la justicia en muchos de estos casos, la hija de Alberto Fujimori, Keiko Fujimori, reivindique el legado de su padre de forma orgullosa y que haya gran parte de la sociedad peruana que la vote para dirigir al país. Sí, nuevamente, pues desde nuestra visión como organizaciones que hemos estado acompañando a víctimas de graves violaciones de derechos humanos y de crímenes de lesa humanidad, sigue siendo lamentable, ¿no? Hay condenas en firmes en contra de
de esta persona que dan cuenta de las graves violaciones a derechos humanos que cometió, de los crímenes de lesa humanidad, tanto por masacres como por desapariciones forzadas, y aún están pendientes los procesos relacionados con esterilizaciones forzadas, ¿no? Que también son crímenes de lesa humanidad. Entonces, es muy lamentable esta posición, es muy lamentable la posición del Estado peruano en este momento de llevar a cabo estos actos oficiales, sabiendo que pues, hubo condenas por estos crímenes de lesa humanidad y que, bueno, pues evidentemente para las víctimas esto, pues, significa una falta de respeto total, ¿no? Y por eso insistimos en que es necesario que el Estado avance en reconocer estos crímenes, en reparar a las víctimas, a todas las víctimas de estas graves violaciones y en particular, al menos por el caso que representamos de Celia Ramos, a las mujeres, a las más de 2.000 mujeres que han sido esterilizadas forzosamente en el Perú, ¿no?